Tito capítulo 1, versículo 7. Y vamos a ver el tema del pastorado. Estamos viendo el tema del pastorado. Voy a esperar unos minutos a que se puedan conectar los que normalmente están en el estudio. Y hoy día vamos a continuar viendo el tema del pastorado y cuáles son los requisitos para los pastores, qué es lo que Dios demanda de aquellos que van a liderar la iglesia, cuáles son los requisitos que deben cumplir. Esta es nuestra tercera sesión con este tema. Y bueno, hemos decidido tocar este tema poco a poco porque es un tema muy importante para la iglesia. La iglesia va a ir de acuerdo a cómo esté la situación de sus pastores. La iglesia, su pureza doctrinal, tanto como práctica, depende mucho de aquellos pastores que la dirijan. En nuestra época mucha gente no entiende esto, por eso es de que se ordenan, bueno, ni siquiera se ordenan, sino que se ponen hombres simplemente como pastores, a veces sin siquiera verificar si cumplen los mínimos requisitos. En nuestra época muchas personas que no están conforme a la escritura capacitados para ser pastores se meten al ministerio y trabajan como pastores. Hay hombres los cuales simplemente abren sus iglesias y dicen ser pastores. Abren sus iglesias y se creen pastores simplemente porque abren una iglesia. Y eso es un error, como hemos estado viendo las semanas pasadas, y nuestra intención con el estudio de Tito es poder tocar también estos temas. Sabemos que esta epístola tiene este objetivo, el cual es corregir las deficiencias de una iglesia, que por más de que probablemente había sido fundada por el apóstol Pablo, eso no significaba de que esta iglesia no iba a tener problemas. Eso no significaba de que esta iglesia no iba a tener ciertas dificultades. Esto es algo que vemos claramente en el Nuevo Testamento. No importa que una iglesia haya sido fundada por los apóstoles, por los mismos apóstoles, las iglesias tenían conflictos, tenían problemas que resolver. Y es por eso que Pablo escribe las cartas pastorales, es por eso que Pablo escribe específicamente 1 Timoteo y esta epístola a Tito. Y son cartas sumamente importantes si queremos realmente verificar que nuestras iglesias son sanas o poder traer sanidad a iglesias que quizás estén enfermas, las cuales no estén caminando de la manera correcta. Y es algo que debemos hacer. El apóstol Pablo nos ha dicho eso desde el versículo 5, cuando Pablo mismo se presenta como un hombre, el cual está tan preocupado por la iglesia de Creta que les dejó a Tito. Y dejó a Tito con una misión específica, y Pablo le dice esto en el capítulo 1, versículo 5. Su misión era corregir las deficiencias, su misión era corregir los problemas que estaban teniendo como iglesia. Y esto es algo en lo que nosotros debemos estar metidos, y esto es algo que nos interesa absolutamente a todos. Lamentablemente, y esto es algo que voy a repetir un poco más adelante, mucha gente queda lastimada, mucha gente queda ofendida, mucha gente queda resentida con algunas iglesias, algunas denominaciones y algunos, voy a decirlo, pastores, entre comillas. Mucha gente queda resentida, lastimada, ofendida, abusada incluso, pero muchas veces no es solamente la culpa de aquellos falsos maestros y falsos pastores los cuales se presentan como líderes dentro de las iglesias. Muchas veces, hermanos, y voy a ser muy sincero, es culpa de ustedes y mía también, porque simplemente llamamos sin verificar si realmente han sido llamados al ministerio. Llamamos y dejamos que lideren iglesias, personas las cuales no verificamos si realmente están llamadas por Dios para cumplir este rol. Y lo interesante, hermanos, es de que nosotros no creemos de que haya una institución más importante en el mundo que la iglesia. La institución más importante que hay en el mundo es la iglesia. Junto con las familias, la institución más importante es la iglesia. Pero algo que pasa, algo irónico, es de que en la iglesia en nuestra época es uno de los únicos lugares donde se permite que cualquier persona que se llame pastor ejerza el pastorado. Eso no pasa en otras instituciones. Escucha, si el día de mañana a mí se me ocurre llamarme doctor y voy a una clínica y digo, ¿saben? He decidido ser doctor, así que recíbanme como doctor, me dirían, estás loco. Si no has estudiado, si no cumples los requisitos necesarios para llamarte doctor, no importa que tú te creas doctor, eso no te hace doctor. Y lo triste y lo extraño es de que dentro de la iglesia no reaccionamos de esta manera. Cualquier persona se llama pastor, o en nuestra época pastora, cosa que no existen las pastoras en el Nuevo Testamento.
No existen las pastoras, nunca ha existido esto. En los primeros 1600 años de la iglesia no ha existido el término de pastora o la labor de pastora. Eso comenzó con el feminismo en 1960. Pero dejamos, hermanos, que cualquier persona se meta a liderar la iglesia y eso es un error muy grande. Y eso demuestra la negligencia en la que vive y la ignorancia en la que vive la gente en nuestra época en las mismas iglesias. Y bueno, esto es algo que la única forma de resolver es a través de la escritura. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Dice la Biblia. Con guardar tu palabra, y es por eso que estamos estudiando su palabra versículo por versículo. Y esperamos, hermanos, y oramos para que esta exposición de Tito pueda ayudarnos a entender qué es lo que Dios quiere para su iglesia, quiénes son verdaderos pastores, a quienes debemos reconocer como verdaderamente hombres llamados por Dios para cumplir este ministerio. No cualquier persona que se llame pastor es pastor. Igual que no cualquier persona que se llame cristiano es cristiano, ¿sí o no? Entonces hoy día vamos a continuar este tema, hermanos, acerca del liderazgo bíblico, que es lo que Dios demanda del liderazgo bíblico. Aquellos que no hayan estado desde las primeras exposiciones de Tito, les animo a buscarlas, están en nuestra página de Facebook. Y les animo a los que no hayan estado en las anteriores exposiciones, sobre todo hasta el versículo 5, tal vez han perdido bastante, porque hemos visto los diferentes requisitos y la importancia de tener pastores calificados dentro de la iglesia. Así que hoy día, pero vamos a continuar con este tema. Y vamos a ver Tito capítulo 1, versículo 7 al versículo 9. Tito capítulo 1, versículo 7 al versículo 9. Tito 1, capítulo 7, perdón, Tito capítulo 1, versículo 7 al 9. Pero antes de comenzar, hermanos, esta exposición vamos a orar, ¿sí? Te agradecemos, Señor, esta noche por tu misericordia, por habernos reunido un miércoles más. Señor, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, tú nos has dado las herramientas en esta época y vemos cuán grande es tu misericordia por esto. Nos has dado las herramientas para poder predicar y expandir tu palabra a pesar de estar encerrados en nuestras casas con esta cuarentena, Señor. Aunque sea flexible, tú sabes, Señor, cómo afecta esto el que podamos reunirnos como iglesia. Y tú sabes, Dios, que está en nuestro corazón hacer todo lo posible para compensar el hecho de que no podamos vernos presencialmente. Y te ruego de que uses, Dios, estas exposiciones, todas las exposiciones que hemos estado haciendo en este tiempo, para la edificación de tu iglesia, Señor, para la salvación de aquellos que aún no te conocen y para la edificación de tu iglesia. Te ruego, Dios, por misericordia, te ruego, Dios, que nos guíes en este tiempo. Te pido, Señor, que puedas darme claridad de pensamiento y de palabra, y que tu voluntad se haga, Señor, y no la nuestra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a leer Tito, capítulo 1, versículos 7 al 9. Y este es el pasaje que nos toca hoy día. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vamos a continuar, hermanos, como ya he mencionado en la introducción de esta exposición, el tema del pastorado y qué es lo que Dios manda a la iglesia y a los pastores respecto a cómo se reconocen otros pastores. Hemos mencionado en sesiones pasadas, hermanos, de que una iglesia va a buscar tener más de un pastor. Eso es lo correcto, eso es lo bíblico. Tener más de un pastor. Y está bien, nosotros estamos dispuestos, hermanos, a reconocer todos los pastores que Dios llame dentro de nuestra iglesia. Nosotros estamos dispuestos a reconocer a todos los hombres, los cuales realmente Dios llame para este ministerio. Pero debemos tomar algo muy en serio, y es de que Dios ha dado requisitos. Entonces no cualquier persona, la cual puede hablar muy bien, quizás tenga algo de conocimiento bíblico, quizás enseñe, quizás conozca la palabra, y quizás tenga cierta oratoria la cual llame la atención, eso no significa específicamente que sea pastor. Si bien los requisitos del pastor, como vamos a ver hoy día, tienen que ver con esto de poder enseñar, tienen que ver con esto de poder convencer, tienen que ver con esto de tener una sana doctrina, no solamente son esos los requisitos, sino que Dios nos ha dado requisitos los cuales debemos identificar en aquellos hombres los cuales sean prospectos para el ministerio o para el pastorado. Y estos requisitos no solo tienen que ver con la enseñanza, si bien es un requisito muy importante, pero también tienen que ver con su vida personal, con su vida familiar y con su carácter.
Y hoy día específicamente vamos a ver el tema del carácter del pastor y también vamos a ver hasta el versículo 9 el don de enseñanza que debe tener, la capacidad para enseñar, la capacidad para poder explicar, exponer la palabra de manera fiel y concisa, de tal manera que pueda convencer incluso a las personas. Ese es un requisito de los pastores. Pero estamos todavía, hermanos, en una sección en la cual Pablo nos está hablando de su carácter. ¿Cuál es el carácter del pastor? Hemos visto en sesiones pasadas lo que Pablo dijo acerca de cómo debe ser su familia. Hemos visto cómo Pablo nos ha mostrado de cómo debe ser la relación del pastor con su esposa. Tiene que ser marido de una sola mujer. Y hemos respondido por si acaso varias preguntas las semanas pasadas que normalmente surgen respecto al divorcio, si un divorciado puede ser pastor. Así que hermanos, si alguien no ha estado en las reuniones de las semanas pasadas, les animo a poder ver los videos que están ahí en nuestra página de Facebook. Pero hemos visto ya esto. Uno de los requisitos que los pastores tienen es que sus casas estén en orden. Sus casas estén en orden. Un hombre que se llama pastor pero no tiene una relación correcta con su esposa no tiene nada que hacer en el ministerio. Un hombre que se llame pastor y aunque diga ser pastor, pero que sus hijos no están bien educados y discipulados y están siendo instruidos en la enseñanza del Señor, no puede ser pastor. El mismo apóstol Pablo nos dice en 1 Timoteo 3, versículo 5 en adelante, que cómo va a dirigir la casa de Dios si no puede dirigir su propia casa. Entonces, los requisitos que hemos visto respecto al pastor y su hogar son cosas sumamente importantes. Lamentablemente en nuestra época muchas veces eso se ignora, eso no se toma en cuenta. Escuché alguna vez un pastor decir, al querer ordenar a otro hombre al pastorado, cuando se le preguntó, ¿usted conoce la familia del tal hombre que quiere ser pastor? Y este pastor dijo, no, pero vamos a confiar en él, vamos a confiar en de que debe estar bien su familia. Bueno, no es lo que el apóstol Pablo dice en este pasaje. Lo que el apóstol Pablo dice en este pasaje es de que nosotros debemos probar de que esos hombres verdaderamente tienen una vida familiar no perfecta, porque nadie es perfecto en este mundo, pero sí madura. Que demuestre que es un hombre maduro en la fe, que demuestre que es un hombre que verdaderamente está reflejando el Evangelio y lo que predica con aquellos que son más cercanos a su vida. ¿Quiénes son ellos? Su esposa y sus hijos. Y entonces Pablo nos ha mostrado esto, Pablo nos ha mostrado claramente cuáles son algunos de los requisitos, algunos de los cuales ya hemos visto. Y ha comenzado Pablo hablando de la familia. Después de esto hemos visto la semana pasada acerca de que estos requisitos que Pablo va a dar respecto a los pastores no son opcionales, no son una sugerencia. Pablo nos está diciendo, saben, si quieren, yo opino que quizás deberíamos tomar en cuenta esto para alguien que sea pastor. Pablo no dice eso. Lo que Pablo dice es de que es necesario, versículo 7, porque es necesario. La palabra necesario es una palabra que significa, la palabra dei en el griego, que significa es una obligación. Es la misma palabra que Jesucristo utilizó en Juan capítulo 4 cuando dijo que le era necesario pasar por Samaria. En el mismo pasaje en el que Jesucristo dijo de que él lo único que hacía era la voluntad de su Padre, de que comía y bebía haciendo la voluntad de su Padre. Jesucristo sabía de que era una obligación suya cumplir la voluntad de su Padre. No era una opción más, sino era su obligación. Y es la misma palabra que Pablo utiliza acá para referirse a de que es necesario, de que los pastores cumplan estos requisitos. No es una opción, hermanos. No son sugerencias o opiniones del apóstol Pablo, sino es una obligación de la iglesia reconocer de que sus pastores cumplan estos requisitos. Y no solamente los cumplan para cuando comiencen a ejercer el ministerio, sino los cumplan, hermanos, para cuando toda la vida en su ministerio. Estos son requisitos que se deben ver por todo el tiempo que los pastores tengan trabajando dentro de la iglesia. Es más, si un pastor deja de cumplir alguno de estos requisitos, debe dejar el pastorado hasta solucionar esa parte de su vida, hasta poder resolver los conflictos, los cuales no le permiten cumplir los requisitos que vamos a ver otro día, que ya hemos seguir viendo este día. Entonces Pablo nos dijo de que es necesario, y Pablo nos ha dado dos características acerca de los pastores, una que es que son obispos. Normalmente las palabras anciano, pastor, obispo se refieren a la misma persona, a la misma labor. Estos son los pastores. Los pastores son los ancianos. En cierta manera no significa de que sean los más viejos de la iglesia o los de mayor edad, sino lo que significa es de que son hombres maduros en la fe.
tienen recorrido con Jesucristo, tienen recorrido en la vida cristiana, no son neófitos, como voy a mencionar un poco más adelante, el motivo por el cual Pablo dice en 1 Timoteo 3 de que no deben ser neófitos. Entonces son ancianos, son personas las cuales tienen madurez, tienen experiencia como cristianos, tienen recorrido, han caminado con el Señor un buen tiempo. Son ancianos, por eso se les llama ancianos. También son obispos. Pablo los menciona como obispos, episcopos en el griego, que significa alguien que es sobrevedor, alguien que está velando, alguien que está supervisando qué es lo que sucede dentro de la iglesia. Esa es la característica de un pastor. Al mismo tiempo, Pablo también nos dijo de que son administradores y nos hemos pasado un buen tiempo reflexionando la semana pasada en qué significa esto de que sean administradores. Hermanos, la iglesia no le pertenece, y escucha bien esto, a los pastores. La iglesia no le pertenece a los pastores. La iglesia es de Dios. Nosotros simplemente somos administradores, los cuales vamos a dar cuentas al Señor por cómo obremos y qué es lo que hagamos en el ministerio que Él nos ha dado. Pero las ovejas, la iglesia en sí misma no nos pertenece. Y esto en una época en la cual los pastores se creen dueños de los auditorios, se creen dueños de todos los recursos de la iglesia, se creen dueños de las personas a tal grado de que mandan y son como dictadores dentro de las iglesias diciendo esto puedes hacer, esto no puedes hacer. Y si quieres ir a tal lugar o hacer tal cosa tienes que venir y pedirme permiso a mí antes de hacer tales cosas. Eso, hermanos, descalifica completamente un hombre porque no somos dueños de nadie ni de nada, sino somos simples administradores, sirvientes y colaboradores del Señor, como Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3. Pablo mismo dice en Hechos capítulo 20, versículo 28, que Dios es el que ha comprado con su sangre la iglesia, los suyos. Y Pablo les dice a los pastores de Éfeso de que ellos tienen la responsabilidad de velar por aquellos que Dios ha comprado con su sangre. Son de Dios, no son nuestros. Es el mismo motivo por el cual el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 5, versículo 1 en adelante, Pedro les va a decir a los pastores, ustedes dirijan a la grey, ustedes apacienten a la grey del Señor. Y esto es importante, la grey del Señor. No es su grey, no son suyos, son del Señor. Y Pedro les dijo, pero no como teniendo señorío sobre ellos, no como siendo déspotas, no como siendo hombres los cuales creen que son dueños de la iglesia. No, esa no es la manera en la que nosotros pastoreamos, porque nosotros sabemos de que somos administradores. Ahora debemos administrar, eso significa que somos responsables. Somos responsables de la enseñanza. Somos responsables de que las prácticas dentro de la iglesia sean bíblicas. Somos responsables de ser ejemplo a las ovejas. Somos responsables de instruir a las ovejas por las cuales el Señor dio su vida. Entonces tenemos responsabilidades como cualquier administrador y llegará el momento en el cual el príncipe de los pastores nos vea cara a cara y nos haga rendir cuentas de nuestro ministerio en este mundo. Es por eso que el pastorado es un trabajo tan esforzado, es por eso que el pastorado es un trabajo muy, muy serio. Es por eso que Santiago dice en capítulo 3, versículo 1 de su epístola, que no cualquiera se haga maestro porque va a recibir mayor condenación. Es algo serio ser administrador de la iglesia de Dios o no. ¿No creen que es algo realmente serio ser administrador de aquella iglesia por la cual Cristo padeció? ¿Ustedes creen que ser administrador de la iglesia, la cual es comparada como la novia de Cristo, no es algo serio? Y es lo que Pablo nos presentó en estos primeros versículos en los cuales hemos tocado este tema del pastorado. Lamentablemente, como voy a mencionar varias veces, y supongo que ya se están acostumbrando, hermanos, es de que la mayoría de las iglesias en nuestra época y en nuestra ciudad, estos requisitos son completamente ignorados. Y a veces a propósito. A veces a propósito son pasados por alto, son menospreciados. Es por eso que dejan que hombres que no son capacitados y que no cumplen los requisitos se metan al ministerio, y eso lo único que va a ocasionar son problemas. Lo único que va a ocasionar son problemas, pecado, y que el nombre de Dios sea blasfemado en muchos casos. Lamentablemente las iglesias, por más de que se llamen cristianas, como la Iglesia Católica, tampoco sigue estos parámetros para elegir a sus líderes. El Papa, por más de que crea que es el obispo de la Iglesia Católica, el Papa, por más que crea que es el vicario de Jesucristo en este mundo, él no está por encima de la Escritura, y él, hermanos, no es puesto a prueba a ver si cumple estos requisitos. Les puedo asegurar.
Les puedo asegurar con 100%, tengo 100% de seguridad, hermanos, de que en la Iglesia Católica estos no son los requisitos que se toman en cuenta para elegir a los papas, sino que son concilios, sino que son por intereses propios de diferentes grupos en la Iglesia Católica que se elige al papa. Lo mismo se puede decir de los demás obispos, lo mismo se puede decir de los sacerdotes. Ningún sacerdote es realmente probado de acuerdo a los parámetros bíblicos para dirigir la iglesia. Es por eso que entendemos de que la Iglesia Católica es una iglesia muy perdida. La Iglesia Católica, bueno, aparte de que no cumple los requisitos para el liderazgo dentro de su iglesia, obviamente predica un evangelio completamente deformado y completamente adulterado. Pero hermanos, con esto simplemente quiero hacerles notar y llamar la atención de que debemos volver a la Escritura y debemos empezar a tomarnos en serio lo que Dios nos ha mandado respecto a su palabra. Debemos empezar a tomarnos en serio. No es juego hacernos cargo o liderar o administrar la iglesia de Dios. Cristo murió por ella, Cristo murió por su iglesia. Entonces es algo que debemos tomarnos muy en serio. Y como iglesia debemos tomar en cuenta esto, hermanos. Un error que cometen muchas iglesias, y en nuestra iglesia eso va a suceder. Muchas personas que están conociendo la palabra, están estudiando, están leyendo. Hermanos, escuchen, no cometan el error de simplemente por ver a un hermano que parece que enseña bien o parece que predica bien, inmediatamente pensar esa persona ya es pastor. No, esa no es la forma. Puede ser que esté en su camino a ser pastor, pero hay más requisitos que debe cumplir y hoy día vamos a tocar esto. El apóstol Pablo, continuando el capítulo 7 el versículo 7 y el versículo 8, nos va a mostrar dos cosas acerca de los pastores. Nos va a mostrar aquellas cosas que los pastores no deben ser y aquellas cosas que los pastores sí deben ser. Lo que no deben ser y lo que sí deben ser o sí deben hacer. Esas son las dos cosas que vamos a ver en el versículo 7 hasta el versículo 9. Lo que los pastores no deben hacer y lo que los pastores sí deben hacer. Y escuchen en la sección donde nos hemos quedado. Pablo dijo que el pastor, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, y esta parte en la que hemos quedado la semana pasada. Pablo dice de manera explícita, no puede ser soberbio. Ahora, ¿qué significa la palabra soberbio? Creo que la mayoría de nosotros entendemos esta palabra. Quizás no necesita mucha explicación, pero déjenme explicarles un poco en el contexto del Nuevo Testamento a qué es a lo que Pablo se puede estar refiriendo. Obviamente no puede ser alguien arrogante. Obviamente no puede ser alguien que se crea mejor que los otros. No puede ser como uno de los fariseos, por ejemplo, en el capítulo 7 de Juan, donde al ver a las personas ignorantes reaccionaban de esta manera. Los judíos decían malditos esos que no conocen la escritura o que no conocen la ley. Ese tipo de arrogancia, ese tipo de soberbia no es permitida dentro del pastorado. Los pastores no están llamados a menospreciar a personas que sepan menos. Están llamados a corregir, están llamados a decir la verdad en amor, están llamados, hermanos, a corregir, a exhortar, y como Pablo va a decir en el versículo 13, están llamados incluso a reprender duramente cuando es necesario, sí, pero eso nunca debe ser hecho en una actitud de soberbia o de arrogancia. Y la palabra soberbia específica, la palabra soberbia significa alguien que busca, que todo lo que busca a su alrededor y con las cosas que hace, busca satisfacerse a sí mismo, subirse el ego o satisfacer sus propios deseos. Esa es la característica más bien de los falsos maestros, ¿sí o no? Pablo nos dijo en Filipenses capítulo 3 de que los falsos maestros son personas las cuales viven y se meten a la iglesia, ¿para qué? Para satisfacer sus propios vientres, para satisfacer sus propios deseos. Eso es lo que Pablo nos mencionó acerca de los falsos maestros en el Nuevo Testamento. Esa es la característica de los falsos maestros. El pastor no es así. El pastor no hace las cosas, sino trabaja y no sirve buscando su propio beneficio, buscando que él sea reconocido, buscando que él tenga la preeminencia en todo. Esa no es la característica de los pastores. Es más, una persona que es así está completamente descalificada del pastorado. Muchas veces se conoce pastores los cuales no quieren dejar que nadie. Y eso tiene que ver muchas veces con un motivo, con un problema con la soberbia, porque no quieren dejar que nadie más tenga voz dentro de la iglesia, no quieren dejar que nadie más pueda enseñar dentro de la iglesia. Eso es una característica de la soberbia. Esa es la característica, como por ejemplo en la tercera epístola del apóstol Juan, cuando él nos presenta un tal Diótrefes. ¿Quién era ese Diótrefes? Era un hombre el cual no quería escuchar a nadie y él quería tener la preeminencia sobre la iglesia, incluso sobre los apóstoles. Eso, hermanos, es un buen ejemplo de alguien soberbio. Alguien soberbio.
alguien que busca a él tener la preeminencia por sobre todos y lo único que está buscando es satisfacerse a sí mismo. Puede ser económicamente, puede ser de otras maneras. Muchos hombres se meten al ministerio buscando satisfacer otro tipo de deseos. Pero la idea de la palabra soberbia es eso, es un hombre que gira alrededor de sí mismo, de sí mismo. Ahora, dicho esto, hermanos, hay algo, y si ustedes comparan los requisitos que Pablo da aquí a Tito y los requisitos que da en 1 Timoteo capítulo 3, van a notar que hay algunas diferencias, pero sinceramente creo que esas diferencias no son muy grandes. ¿Por qué? Porque Pablo nos dijo algo que va acorde a este tema de que el pastor no puede ser alguien soberbio. Pablo nos dijo algo interesante en 1 Timoteo capítulo 3 respecto a esto. Escuchen lo que Pablo va a decir capítulo 3 de 1 Timoteo, versículo... versículo 6. Escucha lo que dice. No un neófito, dice Pablo. No un neófito. No sea, y escucha bien eso, que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Esto es muy interesante, ¿sí? Y lo uno a lo que estamos viendo hoy día en nuestro pasaje de Tito, cuando Pablo dice que no un soberbio. ¿Por qué? ¿Por qué uno con este pasaje? Porque Pablo dice de que un pastor no puede ser un neófito. ¿Qué significa un neófito? Un neófito significa, literal, el griego significa, la palabra que Pablo utiliza acá, significa una nueva plantita. Una planta que recién está germinando, que recién está empezando a crecer. Ni siquiera se le ve ningún tipo de fruto, pero está empezando a crecer. Y Pablo dice, no podemos nosotros aceptar en el ministerio un neófito. En algunas iglesias, una persona se convierte y a los 3 meses ya está predicando en el púlpito. Eso es un error completamente grande. Eso es ir completamente en contra de lo que el Nuevo Testamento nos dice respecto al pastorado. ¿Y por qué? Porque un hombre que se lo mete al ministerio, un hombre que se lo pone a liderar la iglesia como pastor, siendo un neófito, siendo un recién convertido, adivinen qué es lo que va a provocar en esa persona. Soberbia. Soberbia. Eso es lo que Pablo dice, versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Envaneciéndose, dice Pablo. Es obvio, ¿sí o no? Una persona que acaba de convertirse y resulta que ya está ocupando el púlpito, ya se lo saca a predicar aquí y allá, como si fuera pastor o como si ya hubiera sido llamado al ministerio. Esa persona está muy cerca de caer en el pecado de Satanás, de creerse más de lo que realmente es. Es por eso que Pablo dice, cuidado caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? Satanás quería ser más de lo que realmente es. Satanás por soberbia quería llegar a ser Dios, quería ocupar un lugar que no le correspondía. Y entonces eso es lo que sucede cuando se llama al ministerio a alguien neófito. Se lo está guiando a la soberbia. Y es por eso que Pablo dice en Tito capítulo 1, si bien no nos menciona esto de que no debe ser un neófito, pero sí nos menciona de que no debe ser alguien arrogante, de que no debe ser alguien soberbio, de que no sea alguien el cual todo la última Coca-Cola del desierto, como algunos presentan a las personas soberbias. No es así, hermanos. Un hombre, un pastor, si bien no debe tener una humildad falsa como algunos pretenden tenerla, han visto esos pastores los cuales se jactan de cuán humildes son, bueno, ellos más bien son muy soberbios. Si bien no tiene que tener una humildad falsa, sino reconocer sus dones y utilizar sus dones para el bien de la iglesia, no puede ser un hombre el cual espere que el mundo gire alrededor de él, no puede ser un hombre el cual espere que la iglesia gire alrededor de él. Y Pablo dice, no puede ser un soberbio, y esto debe estar unido a lo que Pablo nos dice en 1 Timoteo 3, versículo 6, cuando nos dice de que no un neófito, ¿sí? No un nuevo convertido, no una nueva plantita que recién está germinando. No puede ser así. Porque lo que vamos a provocar si ponemos en el ministerio a alguien que se acaba de convertir es de que se envanezca, es de que más bien sea soberbio. Y Pablo nos dice, no puede ser soberbio. No puede ser soberbio. Después de esto, Pablo nos dice, no puede ser iracundo. No iracundo. ¿Qué significa esto de iracundo? La palabra iracundo es una palabra que significa alguien impulsivo. Alguien impulsivo. Más adelante vamos a ver de que el pastor no puede ser un pendenciero, que significa no puede ser alguien violento, sino puede ser alguien que busca resolver las cosas con los puños. Ahora, si bien hay motivos bíblicos por los cuales una persona puede llegar a defenderse a sí mismo y a su familia, pero el pastor no puede ser alguien que llegue a los puños. Voy a hablar un poco más de eso cuando lleguemos a esto de pendenciero. Pero Pablo dice, no puede ser un iracundo, ¿sí? No puede ser un iracundo. La palabra iracundo significa alguien que no, que es impulsivo en sus reacciones,
y que está dispuesto a dañar a las personas, ya sea con palabras, con hechos, con acciones. De alguna u otra manera está intentando dañar a las personas y reacciona de manera impulsiva, sin pensar. Entonces comete muchos errores simplemente porque no puede controlarse, algo que vamos a ver más adelante que el pastor también debe poder hacer, controlarse a sí mismo. Entonces Pablo dice, no puede ser soberbio, no puede ser iracundo, no puede ser alguien que no pueda, alguien que reaccione de manera impulsiva y no mida sus palabras y no mida sus acciones sin velar si podría estar lastimando a alguien, hiriendo a alguien, haciendo caer a alguien. Hace poco escuché de un hombre que supuestamente es pastor de una iglesia, el cual cuando tuvo un problema con uno de sus miembros empezó a difamarlo. Empezó a difamarlo y a contar mentiras acerca de ese miembro. Esa persona acaba de descalificarse del pastorado. Eso es lo que significa ser iracundo. Alguien que simplemente hace las cosas por lastimar a otros de manera impulsiva, sin pensar dos veces, sin realmente examinar y evaluar si es lo más correcto. Entonces el pastor no es un iracundo, no es alguien que reacciona impulsivamente y no es alguien que va a hacer las cosas por el simple hecho de buscar lastimar a otros. Luego Pablo nos dice, no puede ser un soberbio, no puede ser un iracundo y no puede ser dado al vino. No puede ser un borracho, hermanos. Sí, no puede ser alguien que sea un borracho. Ahora, esto de no ser dado al vino, por si acaso, también está ligado a que el pastor no puede tener vicios. No puede ser alguien que tenga vicios, no puede ser alguien el cual sea controlado por diferentes vicios. Si bien en la época del apóstol Pablo no existían las drogas, el cigarrillo, el tabaco como en nuestra época, sí existía lo que era el vino. Y el vino se volvió un vicio para muchas personas. Es más, el vino en la cultura de los cretenses y en la cultura pagana de los romanos y de los griegos era muy utilizado dentro de sus religiones. Ustedes mismos pueden estudiar libros los cuales les cuenten la cultura religiosa de aquella época. Y va a notar de que en la religión de aquella época el vino era normal dentro de las iglesias, perdón, no iglesias, dentro de las sinagogas, de los templos paganos. Utilizaban el vino los sacerdotes paganos para emborracharse, emborrachar a las personas y hacer todo tipo de inmoralidades. Es más, los romanos tenían un dios del vino, el cual era Baco, el dios del vino. Y entonces tenían fiestas religiosas en las cuales se emborrachaban, en las cuales perdían completamente los sentidos y se dejaban llevar por sus pasiones. Algo parecido a lo que es el carnaval en nuestra época, que por si acaso la Iglesia Católica lo bendice todos los años. Exactamente es eso lo que Pablo está lidiando acá. El pastor tiene que ser una persona la cual demuestre que no tiene ese tipo de vicios, que no es controlado por el alcohol o por cualquier otro tipo de vicios. Puede ser vicios a las pastillas, puede ser vicio a los medicamentos, puede ser un vicio a diferentes tipos de cosas. La idea es de que el pastor puede controlarse a sí mismo y es algo que Pablo va a volver a repetir en este pasaje. Pero con respecto al vino, hermanos, tenemos que tener un poco de cuidado. Porque algunos de ustedes pueden cometer el error, dice, a un extremo legalista, y entonces cuando vean al pastor en una boda y que está con una copa de vino, decir, descalificado del ministerio. Ya no se merece, porque la Biblia dice que no debe tomar vino. No exactamente, hermanos. El apóstol Pablo no dice exactamente que no podemos tomar vino. Lo que dice es que no podemos ser dados al vino, que nuestra vida no puede ser entregada al vino. Es eso lo que el apóstol Pablo dice. Es más, si ustedes leen la primera epístola que Pablo envía a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 5, Pablo le va a decir algo a Timoteo. Escucha lo que le dice. Le dice, Timoteo, tú toma un poco de vino por tus constantes enfermedades. El vino específicamente en la Biblia no está prohibido completamente. Lo que sí está prohibido es su exceso. Lo que sí está prohibido es su exceso. Lo que sí está prohibido es llegar al punto en el cual uno pierde la conciencia de sí mismo y se deja llevar por sus pasiones, se deja llevar por los deseos que tenga. Eso sí es el problema. Pablo no dice específicamente que no podemos tomar vino. Lo que sí Pablo dice es de que no nos emborrachemos con vino. No os dejéis dominar por el vino, dice Pablo en Efesios capítulo 5. Y es eso la idea de este pasaje. Pablo dice, el pastor no puede ser alguien que esté controlado por las bebidas alcohólicas. No está diciendo de que el pastor nunca puede tomar una copa de vino, no está diciendo que el pastor nunca puede probar ningún tipo de bebida alcohólica, pero la idea es de que el pastor no puede ser dado a ese tipo de cosas. Debe tener prudencia y debe poder controlarse a sí mismo. Y como dije, esto no solamente se aplica al vino, hermanos, sino también se aplica a cualquier tipo de vicio. El pastor no puede tener vicios, los cuales lo tengan sometido y controlado. Eso es algo que no puede suceder dentro del pastorado.
Y eso es algo que también sale de este mandamiento de que no sea dado al vino. Y lo interesante, hermanos, es de que cuando una persona se emborracha, normalmente se convierte en ¿qué? En una persona violenta, ¿sí o no? Y Pablo conocía eso. Pablo conocía eso. Es por eso que Pablo dice, después de decir no dado al vino, dice no pendenciero. La palabra pendenciero significa alguien que va a reaccionar violentamente en cualquier ocasión. Como ya dije, no significa, hermanos, que es alguien que pueda defender a su familia o defender en algún momento a alguien más débil y utilizar la fuerza física. Eso creemos que es correcto. Los varones específicamente estamos llamados a defender a los más débiles y defender a nuestros esposos y defender a nuestros hijos. Eso para nada es algo incorrecto. Pero el pastor, hermanos, no es alguien que va a buscar resolver las cosas a los puños. Siempre va a intentar evitar la violencia, siempre va a intentar evitar de que se llegue a los golpes. El pastor no puede ser un pendenciero. El pastor no es alguien que va a provocar a las personas de tal manera que se llegue a ese tipo de violencia. Ahora, las personas cuando predicamos la palabra tal como es, normalmente las personas por su propia cuenta se vuelven violentas. Por eso los mártires en la iglesia eran martirizados por el gobierno y por las religiones paganas. Eso a veces es inevitable. Pero los pastores, hermanos, no están llamados a responder con violencia. Como dije, hay ciertos motivos lícitos por los cuales el pastor podría utilizar la fuerza física y debe hacerlo para proteger a su familia y proteger a personas más débiles. Pero eso no significa de que eso sea una característica de su vida continuamente, ¿sí? Eso no significa de que eso sea una característica de su vida continuamente. Entonces, hace no mucho tiempo, me acuerdo en noviembre, cuando estábamos viviendo los problemas en nuestra época con este tema de que se estaba pidiendo de que el presidente gobierne, de que el presidente renuncie y de que haya cambio por el fraude que hubo en nuestro país. En algún momento nos tocó salir y ver qué es lo que estaba sucediendo y al ver a una persona o una mujer que está siendo atacada por una cantidad de hombres, entonces obviamente si uno es un hombre valiente y un hombre como Dios nos debemos hacer, nos debemos meter a defender a los más débiles. Pero eso no significa, hermanos, de que luego tengo yo el derecho de ir por la calle a querer utilizar la fuerza física en contra de cualquiera que no esté conforme a mi ideología política. Esa es la idea de este pasaje. El pastor, si bien, hermanos, como dije, de manera lícita puede llegar a utilizar la fuerza física por algunos motivos, eso no significa de que sea un pendenciero, eso no significa de que está provocando y está buscando resolver las cosas a los puños con las personas. Es más, va a evitar esto. Cuando sea una ofensa propia, cuando podamos, siempre tenemos que buscar hacer lo que Jesucristo nos dice. Si alguien te golpea una mejilla, darle otra mejilla. Es más, el pastor debe ser el ejemplo de eso. Como dije, hay motivos lícitos por los cuales podemos utilizar la fuerza, pero en el común denominador de nuestras vidas o en lo acostumbrado debe ser de que no somos pendencieros. No somos hermanos, personas las cuales queremos resolver las cosas a los golpes. Oh, estamos dispuestos, hermanos, a pelear la buena batalla de la verdad. Estamos dispuestos a predicar la verdad sin miedo. Estamos dispuestos a predicar la verdad aunque tengamos mucha oposición. Y esa es la batalla que los pastores tenemos. El predicar la verdad, el convencer, el derribar argumentos, el derribar fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Eso es lo que Pablo dice en 2 Corintios 10, versículo 5. Está bien, los pastores estamos en ese tipo de batalla. El mismo apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo 4, versículo 7, que él ha peleado la buena batalla. Él ha peleado la buena batalla y sí, peleamos. Pero no peleamos con los puños, hermanos. Peleamos con la verdad. Peleamos con la verdad. La palabra de Dios es nuestra espada, dice Pablo en Efesios capítulo 6. Esa es la pelea que nosotros tenemos. Esa es el arma que nosotros utilizamos para derribar y para vencer a nuestros enemigos. Pero no utilizamos la fuerza para esto. No utilizamos la fuerza. Les animo a tomar en cuenta esto, hermanos, cuando ustedes escuchan de los ateos que dicen, ¿han visto cómo la iglesia cristiana ha matado tantas personas en la época de la Inquisición y todo eso? Bueno, hermanos, respóndanles de que todas esas personas que salían con sus caballos a querer matar a los que no creían, a los incrédulos, no eran cristianos y ni siquiera eran pastores, no eran pastores y ni siquiera eran cristianos, hermanos, porque el cristiano y el pastor específicamente no reacciona de esa manera. Un pastor jamás va a mandar, como el Papa en alguna época hizo, en bastantes épocas sucedió esto, de mandar a la Inquisición, a matar a las personas de manera violenta, a ahorcarlos, a ahogarlos, a quemarlos, a decapitarlos. Eso es algo que el pastor jamás va a hacer. Y les animo a tomar bien en cuenta esto, hermanos, porque mucha gente, sobre todo los ateos o el secularismo de nuestra época, ataca a nuestra iglesia utilizando ese tipo de historias.
Bueno, ese tipo de historias en realidad lo que nos muestran es que la iglesia en aquellas épocas estaba completamente alejada de la Biblia. Y lo que el apóstol Juan dice en 1 Juan capítulo 2 de que aquellos que dicen ser cristianos y dicen conocer a Dios pero no guardan su palabra en realidad son unos mentirosos y la verdad de ellos no está en él. Esto es importante, hermanos. Mucha gente ha intentado utilizar la violencia, ha intentado utilizar la violencia usando como excusa la religión, usando como excusa la Biblia incluso en algunos momentos. Pero eso no es lo que los pastores estamos llamados a hacer. Los pastores no estamos llamados a ser pendencieros. Es más, Pablo dice, no puede ser un pendenciero. No un pendenciero. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Nuestra sexta marca del carácter del pastor el día de hoy, hermanos. Hemos visto no soberbio, no iracundo, no dado al vino. No soberbio, no iracundo, no dado al vino. No pendenciero, perdón, no codicioso. Es nuestra quinta característica del pastor el día de hoy. Es una característica que me agrada también mucho, que Pablo la presenta de la manera que la presenta acá. Pablo dice no codicioso de ganancias deshonestas. Pero ahora hay que tener cuidado, como todo extremo, hermanos. Hay un extremo hoy día, porque muchas iglesias, y es la realidad, han abusado de las ofrendas y de los diezmos y de pedirle dinero a la gente. Entre esas iglesias está Poder de Dios, en nuestras iglesias está la Eclesía, entre esas iglesias está Pare de Sufrir, entre esas iglesias está la iglesia de un tal Abel Paredes que está en la Pérez Velasco de nuestra ciudad, el cual se dedica a sacarle dinero a la gente. Como hay muchas iglesias las cuales no son iglesias, sino que son cuevas de ladrones, hay muchas personas que se han quedado resentidas respecto a esto y entonces se han ido a un extremo. Hay iglesias que se han ido al extremo de robar a las personas su dinero. Pero lamentablemente hay otras iglesias las cuales se han ido a otro extremo de decir de que los pastores no deben ganar nada de dinero. No hay que pagarles absolutamente nada, ¿sí? Pero ¿qué dice Pablo acá? Pablo dice que el pastor no debe tener ganancias, no debe tener el sueldo por su trabajo, el sueldo justo por su trabajo. Lo que Pablo dice acá, hermanos, es de que el pastor no puede ser codicioso de ganancias deshonestas. Ganancias, y escucha bien esta palabra, deshonestas. No es deshonesto, hermanos, por si acaso, que un pastor quiera recibir un sueldo justo por el trabajo que hace. Un sueldo justo por el trabajo que hace. Es más, es bastante injusto que hay algunos pastores los cuales trabajan 40, 30, 40, 50 horas a la semana metidos en estudiar y en poder enseñar la palabra y no reciban absolutamente nada. Sabemos, hermanos, de que hay motivos por los cuales pasa esto. Muchas veces pasa esto, como le pasó a Pablo con los tesalonicenses, que era porque era una iglesia muy pequeña y muy nueva. Entonces Pablo tenía paciencia y él trabajaba, está bien, hay pastores los cuales deben tener un trabajo de medio tiempo si es necesario para cubrir sus gastos cuando la iglesia no puede. Pero hermano, Pablo dice acá que el pastor no dice que el pastor no debe ganar nada, lo que dice es que el pastor no puede ser codicioso de ganancias deshonestas. Y como dije, no es deshonesto, hermanos, querer un salario digno para poder sostener a nuestras familias y ser recompensados por el trabajo que realizamos dentro de la iglesia. Y si no creen que lo que estoy diciendo es parte de lo que la Biblia nos dice, pueden ir conmigo a 1 Corintios capítulo 9. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir en esta epístola. 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, versículo 7. Escucha lo que Pablo dice a esta iglesia. Este Pablo está utilizando preguntas retóricas. ¿Quién fue soldado a sus propias expensas? En otras palabras, ¿quién va a formar parte del ejército y se paga a sí mismo en lugar de recibir un salario de aquellos a los que sirve? Creo que nadie, ¿no? ¿Quién planta viña, dice Pablo, y no come de su fruto? Son algunas preguntas para hacernos reflexionar. Pablo dice, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? Creo que nadie, ¿no? Si tú plantas una viña, creo que tienes derecho de comer del fruto de esa viña. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Dice Pablo. Ahora escucha lo que dice esto. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza recibir del fruto.
Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Escucha el versículo 13 de este mismo capítulo, 1 Corintios 9:13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Eso es lo que la Biblia dice, hermanos. Por eso voy a poner esto en equilibrio. La Biblia cuando dice que los pastores no pueden ser codiciosos de ganancias deshonestas, no significa, hermanos, de que los pastores no merezcan recibir un salario digno, por si acaso. ¿Sí? Es más, Pablo va a decir en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, de que los pastores, especialmente aquellos que se dedican a la enseñanza, los que gobiernan bien la iglesia y los que se dedican a la enseñanza, son dignos de doble honor. Y la palabra honor ahí tiene que ver con esto de pago. Tiene que ver con esto de pago. Son dignos incluso de que se les pague el doble. Si cumplen bien su ministerio y si se dedican a la enseñanza de la manera correcta. Entonces quiero recalcar esto, hermanos, porque como dije, hay dos extremos. Un extremo en el cual los pastores se han dedicado a robar a las personas. Los falsos pastores. Y un extremo en el cual las iglesias por el resentimiento quizás o por la mala información, el mal estudio bíblico, han abandonado a sus pastores y no los sostienen, no los sostienen. Eso no es lo sano, eso no es lo correcto dentro del Nuevo Testamento. Pero lo que sí es correcto, y ahora voy a dedicarme a explicar esto, lo que sí es correcto, hermanos, es de que los pastores no pueden ser codiciosos de ganancias deshonestas. Como dije, no es deshonesto, hermanos, trabajar y recibir un salario por el trabajo que hacemos. Eso no es deshonesto. Pero sí es deshonesto, hermanos, hacer maratónicas cada 3 meses vendiéndole a las personas milagros y oraciones. Eso sí, es una ganancia deshonesta, hermanos. Y sí, estoy hablando específicamente de los Salcedo en nuestra ciudad, los cuales cada 3 meses, cada 2 meses se la pasan vendiendo milagros, vendiendo oraciones. Hace 20 años, hermanos, que ellos han traído a nuestro país, a nuestro contexto, lo que son las maratónicas de esa cadena, por no decir una palabra fuerte, hermanos, por esa cadena de televisión llamada Enlace. Ellos trajeron eso acá. Eso sí son ganancias deshonestas. Decirle a la gente pacta para que Dios te dé tu milagro. Eso es una ganancia deshonesta, hermanos. Decirle a la gente, si quieres un milagro así de grande tiene que ser tu ofrenda. Eso es ganancia deshonesta. Pablo dice en 1 Corintios 9, Pablo dice en 2 Corintios de que las ofrendas deben ser voluntarias y escucha bien esto, con corazón alegre, no manipuladas. Un pastor que manipula a las personas para quitarle su dinero, esas son ganancias deshonestas. Esa persona no es un pastor, es un ladrón. Hay un hombre llamado Abel Paredes en nuestra ciudad, el cual se dedica a eso. Se dedica, hermanos, a llorar, a cerrar las puertas y a pedirle a la gente y decir, Dios me está diciendo, escucha, cuando tú veas esto, es un ladrón al que estás viendo, ¿sí? Tú ves un hombre que dice esto, Dios me está diciendo que aquí hay alguien con 500 bolivianos que lo va a ofrendar para el ministerio y para la obra. Ese es un ladrón, hermano. Ese es un ladrón. Y eso son ganancias deshonestas. Esas son ganancias deshonestas. Y Pablo dice, un pastor no puede ser codicioso de ganancias deshonestas. No. Si el pastor va a ganar algo, que sea porque trabaja, porque cumple su trabajo, porque cumple en enseñar a las personas, en instruir a las personas, en ser ejemplo, en exponer la palabra de manera correcta, en exponer el evangelio, que cumpla, que reciba lo que merece, según el trabajo que realice, hermanos. Pero ese tipo de cosas, hermanos, son robos y esas son ganancias deshonestas. Esas iglesias en las cuales les ofrecen milagros a costa de dinero. Esas iglesias, escucha bien esto, en las cuales llaman la atención de las personas con milagros y shows de música y otras cosas para luego pedirle a las personas que ofrenden. Esas son ganancias deshonestas. Los de Pare de Sufrir, hermanos, son una secta por si acaso. Y los de la Iglesia, los de Poder de Dios y la Iglesia de Abel Paredes y muchas otras en nuestro contexto, no están muy lejos de los de Pare de Sufrir, los cuales vienen y te venden el aire de bolsas de... Esto es un invento, no sé si habrán llegado a hacer esto, pero más o menos es lo que hacen, ¿no?
Trajimos agua del Jordán y les vendemos para bendecir su casa y para que se curen. Eso, hermanos, son ganancias deshonestas. ¿Sí? Voy a mencionar algo, hermanos, que también va a ser controversial, pero es necesario. También son ganancias deshonestas, hermanos. Los pastores, ahora aquí voy a tener cuidado, porque sé que hay algunos pastores que hacen esto, pero por ignorancia, no porque realmente codicien ganancias deshonestas, por ignorancia. Pero deben tener más cuidado, porque hay pastores que han vuelto sus iglesias en mercados. Hay pastores que han vuelto sus iglesias en mercados. O sea, la gente va a la iglesia y resulta que después afuera de la iglesia te venden gelatina, comida, todo tipo de cosas. Y eso es ganancia para la iglesia. Hermano, la iglesia no ha sido llamada a hacer eso. La iglesia no ha sido llamada a hacer eso. Es más, las dos veces que Jesucristo se airó, sin pecar, pero sí se enojó mucho, fue porque vio de que habían vuelto el templo en un mercado. No sé si se dieron cuenta de eso en Juan 2. Y dos veces Jesucristo hizo eso. Luego, al final de los capítulos del Evangelio de Lucas, se nos presenta la segunda vez. Jesucristo sacó a los mercaderes del templo. Eso es lo que hacían los saduceos en la época de Jesucristo. Utilizaban la religión para ganar dinero. Utilizaban la religión para hacer negocio. Eso es lo que Pedro dice, por si acaso, en 1 Pedro capítulo 3, de que hacen los falsos maestros. Perdón, 2 Pedro capítulo 3. Los falsos maestros son los que hacen mercadería de las personas. No, hermanos. Esas son ganancias deshonestas. En la iglesia la Biblia nos manda de que el primer día de la semana, el domingo, pidamos ofrendas y ahí se acabó. No, no andamos vendiendo cosas, no andamos, hermanos, y voy a tener cuidado con esto. Ustedes saben que en nuestra iglesia a veces hemos vendido Biblias, pero escucha bien, nunca las hemos vendido para ganar algo. Siempre más bien las hemos traído a precios sumamente reducidos y lo único que hemos pedido es de que recuperar lo que se invirtió nada más. Nunca ha sido para ganar dinero. Y saben eso, hermanos. Con nosotros como iglesia sí tenemos ese compromiso. Si podemos conseguir material, Biblias de estudio, libros a precios muy económicos para darles a ustedes al precio más económico, lo hacemos. Pero no es por si acaso, hermanos, porque estemos haciendo negocio con esto. No, la iglesia no está para eso, hermanos. La iglesia no gana de ese tipo de cosas. Eso, hermanos, llega también a ser en cierta manera ganancias deshonestas, porque es algo que Dios no nos ha mandado a hacer. Y convierte muchas veces la iglesia en un mercado. Convierte la iglesia en un mercado. Y muchas iglesias son un mercado. Y esta no es la manera correcta. Hay pastores que sé que obligan a sus miembros a andar vendiendo comida, a andar vendiendo gelatinas, a andar vendiendo esto y lo otro. Eso, hermano, es ganancias deshonestas. Eso es ganancias deshonestas. Y Pablo dice, no puede ser codicioso de ganancias deshonestas. No puede ser codicioso de ganancias deshonestas. Y Pablo va a mencionar esto también en 1 Timoteo capítulo 3, que no puede ser codicioso de ganancias deshonestas. Esto es algo que no se puede permitir dentro del pastorado. Es algo que no se puede permitir dentro del pastorado. He escuchado una vez de un pastor que como esto sí es ganancias deshonestas. ¿Sí? Si quieren que yo los pague, tienen que pagarme tal cosa. Los pastores tampoco hacemos eso, por si acaso. Los pastores, si bien como dije, la iglesia tiene la responsabilidad de poder darnos lo suficiente para vivir, escucha, si realmente alguien es llamado al ministerio, aunque la iglesia no le dé nada, va a querer cumplir su ministerio y va a buscar cumplir su ministerio. Y yo conozco muchos hombres y en la historia ha habido muchos hombres los cuales han estado dispuestos a abandonar todo si es necesario y no ganar nada con tal de cumplir su ministerio. Eso, hermano, es un pastor. Ahora, como dije, la iglesia tiene la responsabilidad de sostener a sus pastores. Esa es la responsabilidad que tiene la iglesia. Sí, esa es la responsabilidad que tiene la iglesia. Pero el pastor no está por ganar dinero. No está para hacerse rico. El pastor está porque Dios le ha dado un llamado y quiere cumplir ese llamado y ser fiel a su Señor. Porque su recompensa en realidad va a ser un día encontrarse con Cristo y escuchar buen siervo fiel. Buen siervo fiel, ha sido un buen administrador de la iglesia. Esa en realidad va a ser nuestra recompensa. Pero hermanos, el pastor no se mete a la iglesia por esto. El pastor no se mete para ver cómo puede hacerse rico o cómo puede. Si bien, como dije, y nosotros apelamos a la escritura para recalcar de que los pastores se merecen un sueldo digno por el trabajo que hacen, incluso como Pablo dice, una doble paga si se puede. Pero el pastor no está por esto, hermanos. Y el pastor no va a volver la iglesia en un mercado. El pastor no va a quitarle dinero a la gente con falsas promesas y con engaños.
El rato que tú escuchas esto de los pactos, y pacte acá, y pon tu pacto, y cuánto vas a dar. Esos son ladrones, hermanos, ladrones, lobos vestidos de ovejas. Eso es lo que son esos hombres. Pero Pablo dice claramente en nuestro pasaje, no puede ser codicioso de ganancias deshonestas. Hoy día hemos visto, hermanos, estas cinco cosas. Y vamos a detenernos acá porque, como han visto, nos queda bastante todavía. La próxima semana vamos a continuar con esto. Pablo dice, y ya estamos en el versículo 7 recién, no puede ser soberbio, no puede ser iracundo, no puede ser dado al vino, no puede ser soberbio, no puede ser iracundo, no puede ser dado al vino, no puede ser pendenciero y no puede ser codicioso deshonesto, codicioso de ganancias deshonestas. Y hoy día vamos a terminar acá, hermanos, el estudio, porque no nos va a alcanzar el tiempo para ver los siguientes versículos y prefiero dejarlos acá, porque hemos visto lo que el pastor no puede ser. La próxima semana, hermanos, vamos a ver acerca de lo que el pastor sí puede ser, ¿sí? Lo que el pastor sí debe hacer, sí debe ser y sí debe hacer. Hoy día hemos visto en cierta manera lo negativo, lo que no puede hacer, lo que no debe ser. La próxima semana vamos a ver lo que sí debe ser y lo que sí debe hacer. Pero algo para terminar el día de hoy, hermanos, quiero hacerles notar algo y les voy a recalcar esto varias veces. Y es de que los requisitos para los pastores, hermanos, escucha, si bien son requisitos para que ellos ejerzan el ministerio, ejerzan el liderazgo dentro de la iglesia, eso no significa, por si acaso, hermanos, de que ustedes no están, o aquellos que no son pastores, Lucas capítulo 12, cuando Jesucristo dice, el valor del hombre no está en las posiciones que obtiene. ¿Han leído cuando Jesucristo le dijo a Pedro, qué pagará el hombre por su vida? Pongan su mirada en las cosas del cielo, hagan tesoros en el cielo y no en la tierra. Ah, los cristianos, hermanos, tampoco no están llamados a ser codiciosos de ganancias deshonestas. Los cristianos, los miembros de las iglesias, no están llamados a ser pendencieros, no pueden ser dados al vino, no pueden ser iracundos, no pueden ser soberbios. ¿Y por qué recalco esto, hermanos? Porque lo que se exige del pastor, escucha, es porque el pastor está llamado a ser ejemplo para las demás personas. Pero en realidad es algo, hermanos, que es algo que todos los cristianos dentro de la iglesia deben cumplir. Y el pastor, como debe ser ejemplo para los demás, se le exige que antes de ser pastor cumpla esto. Pero en realidad, hermanos, todo lo que estamos viendo en este pasaje son simplemente las características, escucha bien esto, las características de un cristiano maduro. Las características de un cristiano maduro. Así que lo que estamos viendo, si bien debemos exigir a nuestros pastores, no debemos olvidar que es algo que también se nos exige a todos como cristianos. ¿A qué cristiano se le deja ser pendenciero, andar arreglando todos los golpes? ¿A qué cristiano se le permite ser dado al vino? A nadie. Pero el pastor, como dije, debe ser ejemplo de esto, porque lo que se quiere es de que las ovejas sigan al pastor. Y eso quería recalcar y es algo que voy a ir recalcando las próximas semanas también, hermanos. Preguntas, alguna consulta acerca de lo que hemos visto el día de hoy, hermanos. ¿Alguna consulta acerca del pastorado o del tema que estamos tocando ahora? Bueno, es exactamente este tema del liderazgo. Si tienen alguna consulta, voy a estar atento a sus comentarios ahí en la pantalla. Así que háganla, hermanos, no se inhiban, tengan confianza a hacer sus preguntas. La peor pregunta, hermanos, es la que no se hace, así que hagan sus preguntas. Y si tienen alguna consulta, alguna duda o alguna objeción, ¿sí? Si tienen alguna objeción, no están de acuerdo con algo, perfecto, podemos debatirlo. Podemos defender lo que hemos enseñado hoy día a través de la escritura, no hay problema, es necesario. Es más, como vamos a ver la próxima semana, uno de los requisitos del pastor es de que debe poder convencer, debe poder convencer a los que lo escuchan. Y la próxima semana vamos a hablar acerca de qué significa eso. Pero hoy día, hermanos, si tienen alguna consulta, siéntanse libres de hacerla a través de los comentarios. Si no, déjenme darles algunos anuncios. Por si acaso, hermanos, el día de mañana se suspende la reunión de los cursos de membresía, pero no se suspende hasta la próxima semana, sino se suspenden para el día viernes, por favor. El día viernes, esta semana los cursos de membresía van a ser el día viernes a las 8 menos cuarto. Por favor, hermanos, anótense esto. Los cursos de membresía de esta semana no van a ser el jueves, no van a ser mañana, sino van a ser el viernes a las 8 menos cuarto. Entonces, el día viernes les vamos a enviar el link, el enlace, para que puedan conectarse a la aplicación de Zoom y puedan ser parte de los cursos de membresía. Si hay alguna persona que está recién escuchando quizás las transmisiones de la iglesia, quiere ser parte de nuestra iglesia,
quiere conocer más acerca de nuestra iglesia, cuáles son nuestras doctrinas, qué es lo que nosotros predicamos y practicamos dentro de la iglesia, están igual invitados, hermanos, a ser parte de los cursos de membresía. Entonces eso quería recalcarles, hermanos, por favor, de que este viernes es el curso de membresía. Por esta semana lo vamos a trasladar al viernes, por favor. Y el día sábado, hermanos, estamos con el tiempo de preguntas y respuestas a las 6:30 con normalidad. La semana pasada hemos suspendido ese tiempo porque hubo una conferencia que la hemos transmitido también por nuestra página de la iglesia, que era una conferencia respecto a la sexualidad en nuestra época. Entonces la suspendimos porque bueno, preferíamos que vean esa conferencia, hermanos, que no se la pierdan. Espero que la hayan aprovechado. Está todavía en la página de nuestra iglesia. Era una conferencia dada por el pastor Joe Owen, si no me equivoco se llama. Es un pastor que toca varios temas respecto a lo que estamos viviendo. Pertenece a Answers in Genesis, que es una organización de apologética. Y bueno, esperemos le haya servido. Pero esta semana, hermanos, continuamos con nuestro tiempo de preguntas y respuestas con normalidad el día sábado, ¿sí? Y el domingo, los esperamos, hermanos, en nuestro culto dominical a partir de las 10 de la mañana. 10 de la mañana por Zoom. No se olviden, la prédica es lo único que transmitimos a las 11:15 más o menos. De 11:15 a 12:15 normalmente es la prédica que transmitimos por Facebook. Yo sé que, hermanos, el domingo me he extendido un poquito más de la hora que normalmente predicamos. Espero no se hayan dormido. Pero bueno, normalmente, hermanos, la prédica es de 11:15 a 12:15. Pero el domingo los esperamos, hermanos, en la reunión dominical. Y les animamos, hermanos, no solo a ver la prédica por Facebook, sino a poder compartir con nosotros los himnos, las lecturas, las oraciones que podemos hacer a través de la plataforma de Zoom. Y para compensar algo, pero les ruego que estemos orando porque Dios nos dé una vez más tiempos de paz para poder reunirnos, hermanos. Entonces, bueno, eso, hermanos, no sé, así que vamos a hacer una oración para terminar y nos vemos el día viernes en la reunión de membresía, ¿sí? Gracias, Señor, te damos esta noche, Señor, por tu misericordia, por este tiempo que nos has dado en tu palabra. Te agradezco, Señor, por tu misericordia. Te agradezco, Dios mío, por cuán bueno eres, Dios, y por toda la gracia que nos muestras, y por toda la verdad que nos muestras, Señor, a través de la Escritura. Te agradezco, Dios, por toda la misericordia que tú muestras a esta iglesia, y te ruego que nos ayudes, Señor, a verdaderamente cumplir la misión que tenemos como iglesia y ser columnas y baluarte de la verdad en esta ciudad, en este país, en este mundo, Dios. Y que a través de la exposición de tu palabra, Dios, tú puedas iluminar los ojos de tu pueblo, tú puedas llamar a la salvación y al arrepentimiento a aquellos que aún no te conocen y que siguen otros caminos. Te pido, Dios, misericordia, te pido, Señor, misericordia, porque tú puedas usar, Señor, esta exposición y las exposiciones que hacemos en la iglesia, las del pastor José, las mías, Dios, para tu gloria, para la edificación de tu pueblo y para la salvación de los perdidos, Señor. Te agradecemos por este tiempo, te rogamos, Señor, que nos ayudes y que tú puedas levantar más hombres dentro de la iglesia, los cuales cumplan los requisitos bíblicos para ser pastores. Te ruego, Dios, misericordia, para que tú nos guíes a reconocer a aquellos, Dios, que tú estás llamando al ministerio, pero que nos hagas sabios para reconocer y probar de que realmente ellos cumplen los requisitos que tú tienes para aquellos que deben cumplir el rol de pastores dentro de tu iglesia, Dios. Y te rogamos por más hombres, te rogamos por más pastores dentro de nuestra iglesia, dentro de esta ciudad, Señor, en este país. Pastores los cuales puedan extender tu evangelio más allá a aquellas ciudades, Dios mío, donde tú sabes que no hay iglesias sanas. Te pedimos misericordia, Señor. Levanta más hombres calificados, dispuestos a servirte, Señor, y dispuestos a mantenerse fieles y con un carácter maduro, Señor, por haber caminado y conocerte de manera profunda. Te agradecemos, Dios, por este tiempo. En el nombre de Jesús te entregamos todo lo que hacemos. Amén. Bueno, hermanos, con esto terminamos entonces el día de hoy. Nos vemos el día viernes, como les decía, a las 8 menos cuarto para los cursos de membresía. Así no se olviden de que por esta semana los cursos de membresía se recorren al viernes, ¿sí? Y bueno, hay una pregunta. Estaba a punto de desconectar, pero si hay una pregunta, vamos a responderla antes, ¿sí? Dice, buenas noches, pastor. ¿Como membresía podemos corregir a un pastor si vemos que está actuando fuera de lo que nos enseña la palabra del Señor? Sí, sí puede. Pero
sí hay algo que deben tomar en cuenta. Y esto está en 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5. Escucha lo que dice, versículo 19. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 19. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Sí, los pastores deben ser corregidos. Si se equivocan, deben ser corregidos. Es más, no sé si han leído ustedes el capítulo 2 de Gálatas. Les animo a leerlo después de que termine esta sesión. Pablo va a ir y va a corregir al mismísimo apóstol Pedro. Pedro era considerado el líder más o menos de la iglesia primitiva. Era uno de los apóstoles más importantes, el que más llamó la atención en los evangelios, el más cercano a Cristo junto con Juan y Jacobo. Pero Pedro se equivocó en algún momento y Pablo fue a confrontarlo y le dijo que estaba actuando mal y que se arrepienta. Y como Pedro era verdaderamente un hombre llamado por Dios, adivinen cómo reaccionó Pedro. Pedro no le dijo a Pablo, ¿y tú quién eres? ¿Por qué me vas a decir esto? ¿Tú qué sabes? Es mi iglesia. Pedro no reaccionó así, hermanos. Pedro se arrepintió y cambió. Y a tal punto cambió Pedro, de que luego en su segunda epístola, capítulo 3, Pedro va a decir, escuchen a Pablo. Lean las epístolas de Pablo. Lean. No se quedó resentido, no se quedó ofendido, no se quedó con amargura en contra de Pablo. Entonces un pastor, como el ejemplo que les estoy dando, debe estar dispuesto a recibir corrección. Debe estar dispuesto. Pero si es una acusación, hermanos, de pecado, de algo así, la Biblia sí nos dice de que debe ser con varios testigos. No puedes acusar, hermano, a los pastores así nomás. Y sabemos de que los pastores que predicamos la palabra de manera fiel, hay personas, hermanos, los cuales no les gusta, odian esto y van a intentar desprestigiarnos, van a intentar hacer lo que dice Jesucristo en Mateo 5, van a intentar difamarnos con mentiras. Es por eso que una manera de protegernos a los pastores verdaderos, Pablo dice, la Biblia nos manda, de que si hay acusaciones en contra de un pastor, sea con varios testigos. ¿Sí? Entonces no es así nomás, pero sí se puede hacer. Debe ser con cuidado, debe ser con respeto y debe irse a corregir con varios testigos. Debe irse a llamar la atención. Y si no quiere, hermano, escucha, si un pastor al cual se le llama la atención, se lo llama al arrepentimiento con testigos y no quiere cambiar y quiere permanecer en ese mismo pecado, no quiere corregirse, escucha lo que podemos llegar a hacer, versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Se debe hacer público. Eso es lo que Pablo dice. Cuando un pastor se lo ha llamado al arrepentimiento porque está equivocado o está viviendo en pecado y no se quiere arrepentir, después de haberlo llamado con testigos, Pablo dice, esto hay que hacerlo público. Hermanos, no por nada yo con toda confianza ando mencionando nombres de pastores como los de la Eclesía y como otros. Son hombres que saben lo que hacen y se los ha reprendido y no reciben reprensión. Entonces Pablo nos manda, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Entonces sí, hermano, se puede. Escucha bien esto, ¿sí? No utilicen el pasaje en el Antiguo Testamento donde dice, no toquen al ungido. Por favor, ¿no? ¿En serio van a usar ese pasaje? Hay muchos pastores que utilizan ese pasaje para que nadie les diga nada. No toquen al ungido. Primeramente, estábamos hablando de Saúl en el Antiguo Testamento. Es un contexto completamente distinto. ¿Sabes qué dice la Biblia que debemos hacer? Lo que les acabo de presentar. Si ven pecado en un pastor, ir con 2 o 3 testigos a reprenderlo, a llamarlo, a exhortarlo, a llamarlo al arrepentimiento. Es lo que la Biblia dice que hagamos. Entonces no hagamos contradecir la Biblia, ¿sí? El contexto de David, cuando no quiso matar a Saúl, primero tenía David la oportunidad de matarlo. No estamos hablando de reprenderlo, no estamos hablando de llamarlo al arrepentimiento. Es en ese punto en el que David dijo no hay que tocar al ungido. Pero eso no significaba que no se lo confronte con sus pecados. Entonces, hermanos, no se dejen engañar por si acaso con ese tipo de pasajes fuera de contexto.